Un cordial saludo a todos los amigos desde República Dominicana, enviándoles el mensaje de la palabra del Señor. Este domingo el Señor nos invita al perdón de los hermanos. Todos tenemos dificultades en las relaciones humanas, no somos perfectos, tenemos limitaciones, somos débiles, hay vulnerabilidad en la relación humana. Y por eso, como discípulos del Señor, los cristianos tenemos que aprender a acudir al perdón. Sin el perdón no es posible una relación cristiana. Todo que se diga discípulo de Jesús debe aprender a perdonar las ofensas que le hacen los hermanos. Hay unas dificultades para el perdón. La primera dificultad se encuentra en nosotros mismos. A veces no nos perdonamos nosotros nuestras propias debilidades, lo que hemos vivido. Vivimos llenos a veces de remordimientos, de culpabilidades. Lo que hemos experimentado en la debilidad nos acusa cada día y no somos capaces de perdonarnos. Una persona que no está serena consigo mismo va a encontrar siempre dificultad para perdonar a otro. Así que la primera dificultad para perdonar es tener un ser humano lleno de mucha presión, de mucha realidad que no le permite perdonar. Y la otra dificultad la vamos a tener en el miedo que tenemos hacia los hermanos, el miedo a que esa persona vuelva a fallarnos, el miedo de volver a darle credibilidad a alguien que nos ha engañado, el miedo de volver a empezar con alguien. Perdonar no es una experiencia fácil, por eso para perdonar al otro hermano tenemos que poner a la persona de Jesús en el corazón. Hoy Jesús nos presenta que solamente es capaz de perdonar a aquel que ha experimentado el perdón de Dios y que es en la lógica del discípulo, como lo narra en la parábola que se nos presenta hoy en el Evangelio de Mateo. El discípulo que experimenta el perdón de Dios es aquel que es capaz de perdonar a su hermano. Cuando la parábola presenta a este hombre que ha sido perdonado con su gran deuda y que no es capaz de perdonar a otro deudor que tiene una deuda menor con él, presenta la fuerte incoherencia de aquella persona que en el cristianismo recibe el perdón de Dios y que no es capaz de perdonar a sus hermanos. Por eso, cada vez que alguien nos ofenda, cada vez que alguien nos hiera, cada vez que alguien nos traicione, cada vez que alguien tenga una acción negativa con nosotros recordemos que no nos debemos llenar en el corazón de heridas, sino que debemos acudir al Padre que nos ha perdonado, al Padre de la misericordia, que ha tenido un profundo perdón para con nosotros y que ese mismo perdón es el que nos invita a darle a los hermanos. Así que invitados por la palabra del Señor, este domingo todos invitados a perdonar. Una actitud que se necesita tener la fuerza de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a quienes nos han ofendido. Recordemos que no es fácil perdonar. Es más fácil perdonar a los amigos y es mucho más difícil perdonar a los que han sido prácticamente enemigos en la historia familiar, enemigos en la historia personal, en la historia social. Pero sin el perdón no hay una transformación de esta situación de violencia que vivimos en el mundo. Un abrazo a todos y que el Señor nos ayude a alcanzar este perdón y esta misericordia de su corazón.